Rosa, por favor, eh, vamos a ver. Paulina García. Paulina García, ¿me escuchan? Paulina García. Bueno, a lo mejor no sé si tenga problemas con su internet o pues fue a prepararse algo, comida, y dijo, ya contestó. Ok, no leyó. Bueno, recuerda que esa lectura había quedado como la lectura pasada, ¿no? O sea, se supone que no es ni siquiera la lectura de esta sesión. Jessica Santos, buena tarde. ¿Nos podría decir qué le pareció el breve prólogo de Gran Hotel Abismo? Sí, pues la verdad es que me pareció bastante interesante como ver justo, pues, como un poco del contexto sobre cómo se formó la escuela en Frankfurt y, por ejemplo, cómo Lukács también jugó su papel, ¿no? A pesar de que fue uno de los autores que más leyeron muchos de los integrantes de la escuela de Frankfurt, pues también fue uno de los críticos, como por él surge este título del Gran Hotel del Abismo, porque siente que se pierde, ¿no? Como un poco de las ideas que él proponía sobre que hay que participar. Bueno, o sea que la teoría y la praxis pues van juntas, ¿no? Y, pero también me gustó mucho que en este texto como que también justifican por qué ellos deciden no, pues no, porque ellos deciden justo no ser tan activos como en un sentido de movimientos o participar en sindicatos o apoyar movimientos, como lo que ya habíamos visto también a lo largo de la clase, como, como en este sentido de que no, o sea, que es que no sé cómo explicarlo, perdón, pero en este sentido de que prefieren como resguardarse en el área de las teorías, porque ellos también ya tienen como una disolución de todo sí, se están, sienten como desilusionados también de los procesos que ellos también han vivido, ¿no? Las guerras, y en el que ven que no, que los idealismos y que muchas de esas guerras más bien fueron basadas como en idealismos y entonces más que unas luchas por una libertad, en realidad como que son justificaciones para actos bélicos que no están llevando como a nada, ¿no? Y entonces que por eso deberíamos como estudiar, ser críticos con el pasado, pero también con el presente, ¿no? Si realmente estamos apoyando algo que libere como al hombre o algo que realmente nada más está haciendo como por una justificación que no va a llevar como a nada. Muy bien, sí, muy bien, sí, sí, ya mencionó varias ideas importantes. Hay varios o varias que están en la facultad. Por ejemplo, Victoria se ve que es la biblioteca de la facultad, Victoria. Ah, bueno, a lo mejor no puede hablar, no porque está en una biblioteca, pero la de Derecho, muy bien. Ok, la de Derecho está ya abierta. La de la facultad, ¿no? ¿Alguien sabe? No. Ok, Creo no. que no, creo que todavía Bien, no al llega. parecer Fernanda Mayorga está en la facultad, ¿verdad? Muy bien, también Coraima, al parecer está en la facultad. Estamos. Ah, muy bien, sí, al parecer sí, sí está también ahí. ¿Alguien más está en la facultad? No, ¿verdad? Ok. Carla Bastidas está en la facultad. Sí, solo que no prendo la cámara porque el internet está re horrible. Ok, muy bien.
Bueno, ya la próxima vemos, estaremos ya, bueno, pues muy bien, su compañera ya mencionó algunas ideas importantes, el texto, vuelvo a repetirles, lo tienen que leer, va a haber un cuestionario en donde todas estas lecturas pues están incluidas con ciertas preguntas nodales de cada uno de los textos, y entonces ustedes tienen que contestar la pregunta con base en el texto, citar el texto, ¿no? La cita pues tiene que ser una cita formal, es decir, tienen que mostrarnos que leyeron. Eh, y bueno, entonces, para avanzar, porque igual necesitamos avanzar y finalizar este texto y pasar al texto de Bolívar Echeverría y de esa manera no confundirnos, ¿no? De textos. Entonces, bueno, este texto de Gran Hotel Abismo, ¿no? Ya lo habíamos comentado, su compañera ahorita lo acaba de señalar, pues tiene esta característica muy específica, que es un texto que actualiza la teoría crítica, es decir, trata de decirnos por qué es importante la teoría crítica en nuestros días. Vamos a ver con datos, yo creo que eso va a ser la sesión ya allá en la facultad, ¿no? De por qué es importante la teoría crítica en términos de ciertos problemas sociales que hoy estamos viviendo. Pero bueno, Stuart Jeffrey, ya me estaba yendo por el otro sociólogo, pero no. Nos dice entonces Stuart Jeffrey que pues la escuela de Frankfurt tiene esta característica, ¿no? Que es un pensamiento muy crítico, es un pensamiento radical, pero que pues no aceptan vincularse con movimientos sociales ni tampoco con partidos políticos. Entonces pareciera que es una contradicción. Ya habíamos señalado la cita, ¿no? De la entrevista que le hacen a Adorno. Y bueno, entonces pareciera que es una contradicción y de ahí viene lo que decía su compañera, ¿no? Este apodo que Lukács señala sobre que son pues un gran hotel, ¿no? Que están a las orillas del abismo y que pues sí están criticando todo, pero pues, se la pasan súper bien, ¿no? Este, pues con, con lujos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está como la contradicción, pero lo que señala este autor es que paradójicamente, aunque ellos se separen, ¿no? Se separen de la, de los movimientos políticos y sociales, en los 60 el movimiento estudiantil y la nueva izquierda pues va a exactamente acercarse y a recuperar varias de sus ideas, ¿no? Y menciona muy bien el caso de Adorno nuevamente, que va a los 65 años va a ser pues acusado de no ser lo bastante radical, ¿no? Eso va a ser lo que le reclamen en el movimiento estudiantil en Alemania, ¿no? Entonces, pues el autor menciona varias cosas interesantes, por ejemplo, que el departamento de sociología de ahí de Frankfurt, de la Universidad de Frankfurt, pues va a ser... creo que se activó, bueno, ya lo desactivó por ahí más, se había activado su micrófono. Bueno, les comentaba entonces que era interesante la situación del movimiento del 68, exactamente porque pues, hay un cuestionamiento a los integrantes de la Escuela de Frankfurt, principalmente Adorno, ¿no? Y les decía que era interesante qué es lo que ocurre en ese momento, porque es un momento también en donde los estudiantes pues van a radicalizarse, ¿no? Y les decía que era interesante cómo el Departamento de Sociología de la Universidad de Frankfurt pues le cambian el nombre por el Departamento Espartaco, reivindicando, por supuesto, este grupo dirigido por Rosa Luxemburgo, que era la parte más radical del Partido Socialdemócrata Alemán,
¿no? Y que pues habían sido asesinados en 1919, ¿no? Entonces eso era muy importante. Entonces los estudiantes, bueno, van a comparar, y dice el autor, ¿no? Van a comparar exactamente lo que está haciendo la escuela, pues sí, la escuela de Frankfurt, o los integrantes de la escuela de Frankfurt en 1969, y los van a comparar con lo que Rosa Luxemburgo pues había hecho en 1919, ¿no? Entonces ya sabemos, espero que pronto vean la película que está ahí asignada, porque no, es una cuestión de tiempo, ¿no? Si no, asignaríamos mínimo 2 sesiones para ver el pensamiento de Rosa Luxemburgo, que es bastante importante, pero eso nos restaría tiempo para ver a otros autores. Entonces, por cuestión de tiempo, por eso está la película, y por eso igual comentamos aquí, y está la lectura, ¿no? Sobre Rosa Luxemburgo. Pero entonces, bueno, Rosa Luxemburgo en el 19 decide participar en la revolución. En 1969, Adorno y Horkheimer pues deciden no hacerlo, y eso va a ser un cuestionamiento muy fuerte que hacen los estudiantes. Stuart Jeffers aquí nos señala, ¿no? A dos líderes estudiantiles bastante importantes. Por un lado, pues está Rude Dutschke, que sería el dirigente o el principal dirigente del movimiento estudiantil alemán, ¿no? Y por el otro lado está Daniel Cohn-Bendit, que sería el dirigente o uno de los líderes del movimiento estudiantil francés, ¿no? Y bueno, lo que dice el autor, ¿no? Estamos todavía con Stuart Jeffries comentando el final de este prólogo, que es muy corto para pasar a la lectura de Bolívar Echeverría. Lo que nos dice Stuart Jeffries entonces es que ambos líderes estudiantiles lo que proponían era unir la teoría a la práctica, ¿no? Era algo que ellos consideraban era necesario, siguiendo los postulados de Marx, y lo que ellos observaban, principalmente pues el lado alemán, ¿no? No tanto los franceses, pero el movimiento estudiantil alemán, lo que observaban es que Adorno divagaba, ¿no? Adorno no estaba dispuesto a participar en esta lucha política, en este movimiento estudiantil, ¿no? Y Adorno hacía una gran distinción, a lo mejor no una grande, pero sí una distinción muy clara, ¿no? Entre lo que sería un crítico teórico, así lo señala Stuart Jeffries, y el luchador urbano, ¿no? Entonces, una cosa es el luchador urbano y otra cosa es el crítico teórico. Entonces, Adorno está en esa posición, perdón, sí, Adorno está en esa posición, Habermas lo segunda, ¿no? En el momento en que Adorno decide defender a un estudiante que no quiere participar en el movimiento estudiantil, ustedes recordarán la lectura, ¿no? Entonces, pues en ese momento Adorno lo defiende, dice que ese es el espíritu crítico con el cual él se identifica, y que pues además lo estaban molestando a este joven que no decide participar en el movimiento estudiantil, y ahí es cuando Habermas, que era el adjunto de Adorno, pues da a conocer esta frase que se va a hacer muy famosa, ¿no? De fascismos de izquierda, señalando al movimiento estudiantil como parte de esto que Adorno había denunciado junto con Horkheimer, de esta personalidad autoritaria, ¿no? Esta personalidad propiamente que ellos habían identificado en el nazismo y que ahora volvían a identificar pues, en el movimiento estudiantil. Entonces es algo interesante, ¿no? Lo que está pasando con Adorno, y nos muestra entonces una parte del pensamiento de la teoría crítica, esta parte que no busca relacionarse con los movimientos sociales ni tampoco políticos, y que va a buscar, como dice Bolívar Echeverría, mantenerse pues dice él, en un palacio, ¿no? En un palacio apartado del resto, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado Adorno, ¿no? Y Horkheimer.
Por otro lado, el mismo Stuart Jeffrey nos señala la figura de Marcuse, ¿no? De Herbert Marcuse, que va a ser pues uno de los integrantes de la Escuela de Frankfurt que sí decide participar en los movimientos estudiantiles, ¿no? Señala el ejemplo de cómo el movimiento estudiantil menciona las 3 M's, ¿no? De Marx, Mao y Marcuse, reivindicando exactamente pues la idea de que este otro integrante de la teoría crítica pues estaba completamente de acuerdo en participar en los movimientos estudiantiles. ¿Sí, Paulina? Hola, este sí lo había leído, el otro fue el que no leí. Bueno, hablando sobre esta situación, un comentario que tenía era sobre una película que se llama El Apóstol. Se supone que ya no hay repeticiones o ya no hay duplicados porque fue la primera película animada y fue argentina. Y me parece curioso porque bueno, ponen esto, ¿no? No sé si lo vean. Se supone que es el presidente y tiene pantuflas y tiene como un sombrerito. Se supone que decían que era un revolucionario de casa, ¿no? O sea, que se la pasaba también, o que era un revolucionario que se la pasaba todo el tiempo en su casa escribiendo o lo que sea. Entonces, como que me sonaba mucho como este contraste sobre los autores. Y ya. Sí, muy bien. No conozco la película que señalas ahora, pero sí, este par de intelectuales, que estoy hablando de Adorno y Horkheimer, sí van a ser como acusados pues de mantenerse apartados, ¿no? De los movimientos sociales y de no participar exactamente en ningún partido político. Hay una justificación, ¿no? Ahorita lo vamos a discutir. Eh, hay una justificación que ellos señalan, ahorita la comentamos. Sí, Ángel Solano. Sí, antes de pasar a Benjamin, este, digo a Echeverría, quisiera comentar algo muy, muy interesante que me pareció del texto de Jeffrey, que es cuando Adorno al menos se defiende diciendo que la teoría al menos sí sirve de algo, no solo la práctica, también la teoría, porque la teoría mantiene. Y justamente se me hizo un texto muy, muy moderno, muy, muy juvenil a nuestra edad. Apenas fue escrito, creo que en 2016. Es muy, muy padre, me gustó. El punto es que cuando llega a esta parte del neonazismo, que me dolió escuchar otra vez este nombre del neonazi holandés. ¿Sí fue en Holanda? Sí, creo que sí. Dinamarca, me parece, ¿no? Acá, creo que sí. Terrorista que mató a 70 y quién sabe cuántos estudiantes. Yo hice un ensayo sobre él, me adentré mucho a su historia, a su análisis clínico, y me recuerdo mucho también a un terrorista, por así decirlo, que se llama Una Bomber. Entonces, este terrorista se llama Theodor Kaczynski. Lo interesante es que este salió de la escuela em, déjame buscarlo, ni más ni menos de Berkeley. Tiene doctorado. Entonces, él tiene unos textos escritos sobre el neoludismo, es decir, anti-tecnología. ¿Qué tanto puede la teoría de verdad ayudar contra todos estos teóricos que pueden de verdad hacer un caos si es que manejan bien la teoría? Igual este terrorista, ay, se me va el nombre ahorita, que escribió su manuscrito 2083, un llamado a la independencia o algo así. ¿Qué tanto la teoría sí de verdad puede ayudar al movimiento izquierdista, al movimiento marxista más que nada? Muy bien, muy buena pregunta, ¿no? Y buen planteamiento el que hace sobre este terrorista y el caso del otro, ¿no? Que también eh, pues sale de una universidad, pues se supone pues, muy abierta, muy, muy liberal, pero que también, como señala, pues es un caos el que señala, el que hace, ¿no? Este terrorista de derecha es Anders Breivik, ¿no? El que señala primero.
y es el que señala Stuart Jeffrey. Bueno, pues lo que diría exactamente un poco Adorno, que es esto que acabas de señalar, ¿no? La idea de cómo el pensamiento también es una praxis. Él tiene ahí una cita bastante interesante, ¿no? La que señala ahí Stuart Jeffrey, porque dice Adorno, ¿no? El pensamiento que los partidarios de la acción denigran exige demasiado esfuerzo inoportuno, requiere demasiado trabajo, es demasiado práctico, ¿no? Eso es lo que decía Adorno, tratando de justificar, ¿no? Lo que estaba haciendo. Y la idea de Adorno es muy interesante porque dice, bueno, de entrada, lo que hay que generar, ¿no? Es que cada mujer y hombre que vive en esta sociedad, pues lo primero que tenemos que buscar, activar, es su pensamiento, ¿no? Entonces, lo más importante para Adorno sería eso, ¿no? Él dice, quien piensa ofrece resistencia como eh, como una idea que defiende su posición. Entonces, vamos a ver, y Echeverría nos va a decir por qué Adorno señala esto, ¿no? Acuérdense que Echeverría lo que nos dice es que hay dos tipos de individuo, de hombres y mujeres que surgen en la modernidad capitalista. Uno son los individuos masa y el otro pues son ahorita se me fue el nombre, lo que también habla Weber de ellos, El hombre administrador, ¿no? ¿Perdón? Creo. El hombre administrador. Muy bien, sí, el hombre administrado o los burócratas, ¿no? Esa palabra quería, la burocracia, entonces el hombre o la mujer burócrata. Entonces dice, ese es el resultado de los individuos en la modernidad capitalista. Entonces Adorno va a decir, pues es que de lo que se trata es de que cada individuo reivindique su individualidad y lo haga exactamente a partir pues, del pensar, ¿no? Del pensar, que es algo tan supuestamente básico. Vamos a ver por qué esto que supuestamente es básico se está dejando de hacer, que eso sería pues como la crítica, o una de las críticas más fuertes que hace la Escuela de Frankfurt, y que a todo mundo le va a caer mal porque pues todo mundo se siente ilustrado, todo mundo pues ya estando en la universidad se siente pues que utiliza la razón, y que entonces pues, no habría supuestamente pues espejismos o ilusiones o alguna religión que nos desvirtuara lo que estamos observando, ¿no? Eso pareciera, pero lo que va a decir Adorno y Horkheimer es exactamente que no, que hay algo ahí que nos está exactamente, pues, que no nos permite pensar, ¿no? Y exactamente de ahí vendría la explicación también de por qué un doctor en filosofía, pues, puede volverse terrorista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, hay un problema con el pensar. Acuérdense que ya Lukács, que es por eso que les interesa tanto, ¿no? Mismo Echeverría lo va a señalar en el texto que ahora discutiremos, ¿no? Va a decirnos que el mismo Lukács pues le interesa tanto a Adorno, a Horkheimer, a Benjamin, a Marcuse, porque Lukács ya está señalando, ¿no? El problema de la conciencia, este problema de la conciencia del proletariado, la idea de la conciencia como punto de partida como punto de partida epistemológico para el desarrollo de una ciencia proletaria. Y entonces, bueno, aquí hay un problema que es lo que hay que aclarar, ¿no? Sí, Guillermo. Gracias, profe. Pues sí me parece como el texto me parece importante e interesante por todo lo que han dicho mis compañeros. También me parece como, en relación con lo que estaba diciendo al final, pues hay como decía mi primera compañera que participó, hay como cierta desesperanza, ¿no? Hay como un ambiente de defraudación por en una parte dice que el movimiento obrero, los obreros en Alemania no se inclinan a hacer la revolución, ¿no? Que al contrario, son seducidos como por
por las redes del capitalismo, por así decirlo. Y habla como en este tenor de cómo la teoría es necesaria para mantener la historia conservada, mantener como ciertos datos esenciales conservados para que a lo largo de la historia, cuando se encuentre otro sujeto que pueda ser como, no el proletario, sino otro tipo de sujeto que lleve a cabo la revolución, pues pueda tenerse fresca esa teoría, ¿no? Por eso mencionan como esta onda de la botella de vidrio y al final del texto. Y también otra cosa que me pareció como interesante es la crítica que hacen como respecto a las paradojas de la vida y cómo el hacer teoría crítica a veces resulta más cómodo no posicionándote radicalmente hacia afuera, ¿no? Dicen en una parte como que es más fácil escribir acerca de la teoría dejándote llevar por la corriente, ¿no? Aunque escribas en su contra. Entonces eso, ya después ponen unos ejemplos de cómo marxistas estuvieron trabajando para la CIA, de cómo Habermas, eso me pareció interesante, era como amigo de Benedicto XVI y como, no me acuerdo no me acuerdo quién, pero alguien tocaba el piano para Chaplin y eso me hizo recordar también como este sentido del arte, ¿no? De cómo hay varios artistas que no se posicionan en contra de las corrientes ideológicas que predominan, pero sí tienen como, o llevan a cabo prácticas que son de cierta forma subversivas, ¿no? Y son criticados por lo mismo. Por ejemplo, se me vino mucho a la mente Salvador Dalí, que es muy criticado porque muchos consideran que él se posicionaba a favor del franquismo, aunque también él se consideraba político y tenía como ciertas obras donde se podía considerar de cierta forma subversivo, sin embargo, para la gente fue un vendido de la dictadura, ¿no? Entonces él, a diferencia, por ejemplo, de Picasso, no se posicionaba de forma radical en contra del movimiento, pero eso le permitía llevar a cabo como sus actividades artísticas en la mayor comodidad posible, ¿no? Y me parece muy similar como por estos ejemplos la corriente crítica, la teoría crítica, porque pues también están dentro como tal de este hotelabismo, ¿no? O sea, están con las mayores comodidades de la vida realizando críticas a eventos sociales en los cuales no participan. Sin embargo, su justificación de que la teoría prevalece para poder llevar a cabo un cambio es como muy interesante. Eso es como lo que me quedó del texto en general, aunque me menciona varias cosas como muy chidas, ¿no? Muy bien, sí, ya mencionó varias ideas interesantes, importantes. Muy bien, Guillermo. Sí, esto nos va a ir llevando, ¿no? A ellos mismos va a llevarlos como a esta paradoja que es la que está presentándonos Stuart Jeffrey desde un principio, ¿no? Esta paradoja como de, a ver, pues, están muy alejados de la política, pero en los 60 los recupera, ¿no? Y entonces eso abre, pues para ver exactamente que lo que ya les había comentado, la escuela de Frankfurt no es propiamente una escuela, es decir, no es un bloque en donde tengan todos las mismas ideas, sino que ya que se va analizando a cada autor va a presentar ciertas características específicas que, pues, que ya nos dicen que pues, no todos pensaban lo mismo. Entonces, y eso es lo que hace Stuart Jeffrey, ¿no? En un principio, antes de llegar al terrorista de derecha, exactamente nos está diciendo, bueno, Adorno está en contra, Adorno considera que lo verdaderamente radical es pensar, ¿no? Por eso dice quien piensa ofrece resistencia, pero ese es Adorno, ¿no? Estaría Marcuse, que sí está a favor de los estudiantes, que participa, que busca de alguna manera organizar. Hay varias fotos de Marcuse rodeado de varios, en asambleas, ¿no? En asambleas universitarias. Entonces, bueno, está Marcuse con esta posición bastante clara, casi como líder teórico del movimiento estudiantil. Y también estaría por otro lado Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, que tendría una posición muy distinta, según el propio Stuart Jeffrey, ¿no? Esta posición también estaría del lado de los estudiantes del 68, porque aunque Adorno consideraba trivial las trincheras que crean los estudiantes,
Acuérdense de la frase que Adorno dice, ¿no? Dice que le resulta muy pues, ridículo pues poner barricadas frente a los policías y frente a la situación de la Guerra Fría, porque él dice, pues es que una barricada no le hace nada al que tiene el control de la bomba, ¿no? Entonces Adorno dice, pues eso es ridículo, ¿no? No están haciendo nada los estudiantes, es absurdo. Y lo que dice Stuart Jeffries es que Benjamin no estaría de acuerdo. Benjamin estaría de acuerdo en levantar la barricada, ¿no? Y es importante levantar la barricada, dice el autor, porque Benjamin tiene una propuesta, que es la propuesta del salto de tigre al pasado, que lo vamos a ver esa tesis donde habla de ese salto, y que en pocas palabras es la reivindicación del pasado por medio de la memoria, ¿no? Para tratar de transformar el presente. Entonces, ese salto de tigre al pasado, pues es jalar del pasado algo por medio de la memoria, ¿no? Para tratar de salvar algo de eso que se perdió, trayéndolo al presente. Lo vamos a ver porque ahí lo menciona muy rápido y requiere de un poco más de explicación. Lo que quiero rescatar es que entonces Benjamin sí estaría de acuerdo con el poner barricadas, porque el poner barricadas recuerda las barricadas, ¿no? Que vienen en Francia desde 1789, es decir, desde la Revolución Francesa. Y entonces las barricadas, traerlas recuerda a esos revolucionarios franceses. Entonces, aunque hayan perdido los revolucionarios franceses, tanto de 1789 como de 1848, ¿no? Acuérdense que los franceses pues tienen varias revoluciones, la del 30, de 1830 es una antes del 48, la del 48 es una de las más importantes, después viene la Comuna de París, ¿no? Que también es muy importante mencionarla, que es en 1870, esa comuna que, bueno, igual necesitaríamos tiempo porque tendríamos que dedicarle una sesión nada más a la comuna para reivindicar las ideas, para ver cómo, aunque perdió, no porque hayan perdido, significó que no tuvieran razón en muchas cosas. Entonces, bueno, por eso Benjamin estaría de acuerdo con el levantamiento de barricadas, ¿no? Y entonces hasta ahí Stuart Jeffrey nos señala a a 4 autores de la Escuela de Frankfurt, 2 que están a favor de la teoría, viendo la teoría como una praxis misma, como algo necesario, como decía Guillermo, ¿no? Como un mensaje que van a meter en una botella para ver, después de que la avientan al mar, para ver en un futuro a quién puede llegarle, ¿no? Por otro lado estaría Marcuse, que abiertamente está a favor de los movimientos sociales, buscando siempre un nuevo sujeto histórico. Si el proletariado ya no es sujeto histórico, Marcuse va a considerar que pueden ser los jóvenes. Y también estaría Benjamin con una posición distinta, ¿no? Con una posición distinta a la de Adorno y a la de Horkheimer, entonces, y a la del propio Marcuse. Entonces, bueno, estamos viendo a 3 autores, lo vamos a ver más adelante con otro texto que tienen ideas particulares. Aquí es solamente una presentación. Y bueno, a partir de eso, Stuart Jeffrey nos va a hablar de cómo, pues, en los últimos años, ¿no? A partir de la década de los 90, más o menos, pues se hace una historia opuesta a la escuela de Frankfurt, ¿no? Esta historia que es hecha por ciertos intelectuales de derecha, europeos, y es ahí cuando llega al caso de Anders Breivik, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Pero antes de terminar con esta importancia de la teoría crítica, que es lo que señala el autor, ¿no? Nos dice, bueno, los han acusado de minar, ¿no? La unidad cultural de Europa, los han acusado de que ellos, por sus ideas, lo que hicieron fue permitir que el multiculturalismo llegara a Europa, ¿no? Entonces, antes de llegar a esa parte, que es muy importante porque ahí es donde reivindica la importancia actual de la Escuela de Frankfurt, como decía Ángel y Guillermo, pues ahí resulta importante también a donde llega Stuart Jeffrey. Antes de eso, me gustaría ver, ahora aprovechando que tenemos Zoom,
y espero que todos y todas puedan verlo. Vamos a pasar unas partes de un documental que vamos a dejárselos para que lo puedan ver. Es un documental bastante interesante. Bueno, el documental es recomendable en su totalidad. Ahora solamente mostrábamos unas partes que tienen que ver con la cuestión subjetiva que le va a atraer no solamente a Lukács, sino a toda la escuela de Frankfurt. Y que en este documental, el director, que es alguien originario de Brasil, João Moreira Salles, presenta de manera bastante inteligente en este documental, que además es un documental muy íntimo. Él está hablando más bien sobre su madre, pero pues para contar todo esto, más bien para contar qué pasó con su mamá, pues atraviesa por el mayo del 68, no solamente en Francia, sino también en Polonia, ¿no? Y es bastante interesante lo que está pasando, porque como ustedes pueden ver, lo que ocurrió en el mayo del 68 en Francia, pues fue algo que no triunfó en términos políticos, pero los cortos que acabamos de ver muestran que el triunfo más bien tendría que haberse reivindicado por otra parte, es decir, por la parte subjetiva, por la parte de la reivindicación de la individualidad, de la felicidad, ¿no? Esta frase que ponen de que la felicidad es una idea nueva, me parece bastante clara, ¿no? Porque lo que el marxismo y lo que los partidos marxistas, los sindicatos, las agrupaciones es que ya tenían tiempo en la izquierda, ¿no? En la lucha por un cambio, más en esa época, pues eran ya personas bastante mayores, muy serias, muy aburridas. Y entonces este movimiento tiene esa espontaneidad de la cual Cohn-Bendit reivindicaba, pero esta espontaneidad también iba cargada de felicidad, ¿no? Por eso el documental se llama El intenso ahora, porque exactamente lo que está señalándonos es que la vida en ciertos momentos, en ciertas experiencias, hay una parte de ahí que dice experimento, pero yo creo que la mejor traducción no es experimento, sino experiencia, es más en el portugués, en el portugués original del que está el director narrando, se escucha que dice experiencia, no experimento. Ahí en la traducción le pusieron experimento, pero de lo que están hablando es de experiencia, ¿no? Cuando los jóvenes están hablando con una mamá de un estudiante que está muy preocupada, ¿no? Y que entonces la mamá habla ahí como a la central universitaria y les dice, oigan, pues ¿dónde está mi hijo? No ha ido dos semanas a casa, ¿no? Y ellos le dicen, no, está bien, señora, no se preocupe, pues aquí estamos, y ya están muy contentos, muy sonrientes, y eso es lo que le llama la atención al director, ¿no? Le llama la atención, y él dice, yo creo que estamos viendo uno de los momentos más felices de la vida de estos jóvenes, ¿no? De estos hombres y mujeres que se encontraban ahí. Y entonces la experiencia que están teniendo, la experiencia de la posibilidad de otras relaciones sociales, de otra sociedad, ¿no? Aunque sea escasos días, permite que la vida se pueda vivir de manera intensa, ¿no? Es más, una de las frases también que viene por ahí es esa, ¿no? Queremos vivir, que es una de las frases que también Lukács va a decir muchos años atrás, y que la Escuela de Frankfurt va a estar de acuerdo con él, ¿no? Es decir, la Escuela de Frankfurt va a reivindicar la subjetividad, ¿no? Como uno de los puntos a los cuales la teoría tendría que llegar. Entonces, no se trata tanto de la toma de un poder político, no se trata tanto tampoco de la toma del Estado, como Lenin lo había planteado desde 1917, ¿no? El objetivo de todo revolucionario tendría que ser la toma del poder político, es decir, la toma del Estado, ¿no? Para construir desde ahí la dictadura del proletariado, según el propio Marx. Bueno, estas ideas para la Escuela de Frankfurt
como han fracasado, porque no ocurrieron en el 19 en Berlín, como han fracasado, se tienen que buscar de otra manera y primero se tienen que explicar por qué no se han dado, ¿no? Acuérdense que la gran pregunta exactamente es esa, o sea, ¿por qué el sujeto histórico planteado por Marx no responde? ¿Por qué los obreros siendo explotados y viviendo en situaciones muy negativas no responden? Y entonces primero hay que explicarlo, ¿no? Y por eso la teoría, y por eso una teoría crítica que reivindique más las cuestiones subjetivas, ¿no? Lo que Lukács llamaba la conciencia del proletariado, pero también reivindicar la posición del sujeto para realizar un tipo de conocimiento verdadero, distinto al que existe. Y ahí entonces es donde se encuentra la teoría crítica. Ya no pudimos ver más y es que hay otros dos apartados que yo había hecho, pero ya no los mandé desde el minuto de la hora 4 minutos hasta la hora con 15, o sea, todavía ahí son varios minutos más, pero no nos va a alcanzar el tiempo, por eso ya no pedí que Raimundo los pasara. Les recomendamos la película, se pueden, ahí anda rolando una así pirata por ahí, que me parece, por lo menos del portugués, tiene mejor traducción que ahora, ¿no? Ahorita lo que veíamos es un poco, pero me parece que fue por el internet, la imagen iba más rápido que los diálogos, entonces había un desfase entre la imagen y el diálogo que también rompe un poco la secuencia de la película en general, pero bueno, les recomendamos que la vean. Hay otra parte en donde pues, se ve la derrota, ¿no? del movimiento estudiantil. Y bueno, la película en general es bastante recomendable. Ahora lo único que quería es que se den cuenta, ¿no? Cómo Marcuse, de alguna manera, y la misma escuela de Frankfurt, aunque nunca estuvieron de acuerdo en aliarse con el movimiento estudiantil, o sea, Adorno y Horkheimer no se aliaron con el movimiento estudiantil, Marcuse sí, pero estamos frente, ¿no? a un movimiento que va buscando nuevas cosas. Y en esa búsqueda de nuevas cosas está por eso reivindicando a la teoría crítica. Decíamos, ¿por qué se presenta esta paradoja, ¿no? Si Adorno y Horkheimer dicen que no a los movimientos sociales, ¿por qué el movimiento estudiantil sí los reivindica a ellos? ¿No? Si ellos al movimiento no, eso ya nos queda claro, el propio Adorno con distintas frases está diciendo que no, que lo importante es pensar. ¿Por qué si el movimiento estudiantil los recupera a ellos? Eso es lo que quería que entendiéramos ahora y por eso era importante para mí esta parte del documental, ¿no? Bueno, la respuesta está en que el movimiento estudiantil recupera a la Escuela de Frankfurt porque exactamente lo que ellos están haciendo, ¿no? Es buscar cambiar las cosas de una manera completamente distintas. Y lo que ellos están buscando en un primer momento cambiar es la subjetividad de los individuos. Es decir, nos está diciendo, dejemos de ser tan serios, dejemos de ser tan grises, ¿no? Hay que sonreír, la felicidad es una idea nueva, ¿no? Hay que buscar ser felices con todo y que el capitalismo pareciera que no nos da alternativa a nada, ¿no? Y entonces esa búsqueda de una felicidad que no se contrapone a lo que ocurre, pues es exactamente las ideas de la Escuela de Frankfurt. La felicidad, a lo mejor la palabra está muy fuerte, no la hubiera ocupado Adorno ni tampoco lo hubiera ocupado Horkheimer, ¿no? Esas son las frases de las paredes de París. Pero la idea va por ahí, es decir, hay que buscar seguir resistiendo frente al capitalismo que pareciera que ahoga todo intento de rebeldía y todo intento de crítica. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? La ciencia ha sido paralizada por el capitalismo. El arte ha sido absorbido por el capitalismo. La teoría misma es absorbida por el capitalismo, o sea, prácticamente los medios de comunicación son absorbidos por el capitalismo, se cosifican,
Entonces pareciera que no hay por dónde, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la teoría crítica, que resulta genial porque pese a su pesimismo, mantienen siempre esto que Alexander Klug nos señalaba, ¿no? Una luz interior, una luz muy humana que mantiene como una perspectiva, ¿no? De seguir adelante, aunque sea muy teóricamente, como dicen ellos, a lo mejor de una manera práctica, pero a partir de nuevas experiencias, ¿no? Y entonces ahí es donde encontramos el por qué el movimiento estudiantil sí recupera la teoría crítica, aunque ellos no se alíen con el movimiento estudiantil. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario, eso era lo que quería yo rescatar con este documental. Y bueno, en la facultad hubiera sido bueno pasarlo, pero necesitábamos un proyector. Y bueno, pues yo creo que ya nos íbamos a animar tanto que íbamos a ver todo el documental que dura 2 horas y entonces íbamos a perder la clase, así que por eso mejor por aquí y ustedes ya después ven el documental en su casa, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. ¿Ninguno? Bueno, espero que lo vean y espero que me haya explicado lo que quería, ¿no? Es decir, cuál era el objetivo de pasar esto, porque no nada más es pasarlo porque sí, sino las imágenes ayudan a comprender muchas cosas. Augusto. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, volví a leer la lectura, pero aún seguí con la duda de cuando casi en la parte final habla sobre el marxismo cultural. El marxismo cultural hace un daño tremendo porque es al mismo tiempo fantasioso en su análisis y débil respecto a la naturaleza humana. Y no logra, por tanto, anticipar las consecuencias. Esa parte viene después de lo de cuando menciona el atentado y eso, pero no me quedó claro, porque antes menciona que hay una teoría conspirativa que habla que algunos miembros de la escuela de Frankfurt conformaron una cultura que habla de que reivindica la homosexualidad, el multiculturalismo y etcétera, ¿no? ¿Podría abordar eso? Sí, no lo escuché muy bien, como que había fallas ahí en su, pero la duda es sobre el por qué habla del marxismo cultural, ¿no? Sí, exacto, perdón, le di mucho tiempo. Ok, ¿por qué el marxismo cultural y por qué este marxismo cultural es visto como un atentado contra la cultura occidental? Más o menos esa era la duda. Augusto, es que no se escuchó. ¿Alguien escuchó mejor que yo? Sí, perdón, no estoy en un lugar público, entonces hay mucho ruido, pero sí, esta es mi duda. Muy bien. Sí, esta designación de marxismo cultural fue creada por un grupo de intelectuales de derecha para indicar pues, las ideas y las teorías de, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces lo que nos dice el autor es que este marxismo cultural fue llamado así como marxismo cultural porque, como vamos a ver, una de las líneas fuertes de investigación de la teoría crítica pues puede señalarse como una como un sí, como un tema de investigación, la cultura. Entonces, por eso van a ser llamados así, como marxismo cultural. Pero el autor va a decirnos que pues, los intelectuales de derecha se equivocaron, ¿no? Al señalar que este marxismo cultural, lo que estaba haciendo en Europa, pues era permitir la entrada, ¿no? De un multiculturalismo, principalmente árabe, ¿no? Musulmán,
que a muchas partes de Europa, principalmente la parte de Europa del Norte, es decir, de Alemania hacia los Países Bajos, Dinamarca, Holanda, les preocupa, ¿no? Les preocupa mucho. Hay una fuerte migración turca hacia Alemania y estos países. Entonces les preocupa porque, según ellos, eso es lo que dice la derecha, ¿no? Esta integración, ¿no? Por verse multiculturales, están permitiendo que lleguen los árabes con su religión y con toda su cultura, y entonces eso está minando, eso está echando abajo la cultura occidental, ¿no? La cultura de los blancos occidentales, que pues es completamente judeocristiana, ¿no? No musulmana, y se diferencia con otros rasgos culturales, ¿no? Distintos a la de los musulmanes. Entonces, aquí el autor nos dice, bueno, pues es que se pensó que la escuela de Frankfurt, ¿no? Con sus ideas permitió la entrada de todos estos multiculturalismos, dice él, pero si revisamos bien a la escuela de Frankfurt y sus ideas, pues no es así. O sea, Adorno defiende la familia, ¿no? Habermas defiende la posibilidad de que haya pues un respeto entre la religión, ¿no? Judeocristiana y la laicidad. Entonces lo que dice Stuart Jeffrey no es cierto. Lo que la derecha está señalando como ataques de la cultura europea por parte de la Escuela de Frankfurt, dice Stuart Jeffrey, la Escuela de Frankfurt no hizo esa crítica. O sea, la Escuela de Frankfurt no minó la idea de familia, la Escuela de Frankfurt no hizo explotar la idea de la religión judeocristiana. Entonces es falsa esas acusaciones que le hace los intelectuales de derecha a la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, dice él, es falso que se diga entonces que el marxismo cultural alentó el multiculturalismo, y entonces pues está equivocado Anders Breivik, ¿no? Y están equivocados estos intelectuales de derecha. ¿Sí, Ana? Estaba pensando rápido y esas acusaciones fueron a partir de que se retomaron a esos autores en el 68 como, pues de aquí viene o algo así muy simple, o tiene como otro trasfondo. Sí, se recuperan a partir de los 60 exactamente, y de los 60 hasta los 90 pues van a ser culpados, ¿no? Van a ser como los culpables de la entrada del multiculturalismo a Europa. Pero sí es desde el movimiento del 68 para acá, podríamos decir, porque del 40 a los 60 prácticamente son ignorados, o sea, nadie los conoce, prácticamente son desconocidos, hasta el 60 que los vuelven a sacar como del olvido, y a partir de ahí vamos a ver, porque vamos a ir viendo, ¿no? Cómo gracias a estas críticas que hacen, pero principalmente estas críticas a la razón, es como se permite la entrada de los posmodernos, y entonces ya a partir de todo este movimiento posmoderno, pues se habla ya de multiculturalismo, se habla ya de cosas que hoy ya pues son bastante claras para nosotros, pero que para la extrema derecha en Europa pues no es así, ¿no? Hasta nuestros días. Como lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Que es y en Rusia y en varias partes de Europa, ¿no? Hay un nacionalismo extremo. O sea, Ucrania está, pues, está siendo defendida por un grupo de neonazis. Es bastante complicado, ¿eh? Es bastante complicado lo que está pasando, es una cuestión geopolítica, pero tampoco Estados Unidos son los buenos. Siempre se van a presentar como los buenos de la película y no lo son. Ahí hay más elementos, hay grupos neonazis muy fuertes en Ucrania, alentados por el gobierno actual de Ucrania, ¿no? Son ultranacionalistas,
Y bueno, estos nacionalismos son de los que está hablando Stuart Jeffrey pues como los que están acusando a la teoría crítica de permitir todo esto, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas, lo que está diciéndonos Stuart Jeffrey exactamente, pues es que él por eso está escribiendo el libro, ¿no? Está escribiendo el libro para... y pues bueno, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, su compañero aquí ya puso un link, Mateo. Miren aquí, Horkheimer defiende que la teoría eso es lo que vamos a ver, Mateo, porque ese es uno de los problemas que hay. Ya de viejito. Es complicado, porque ellos siempre van a estar hablando de forma dialéctica. Y entonces no se entiende un poco esto. Ahorita Bolívar Echeverría va a ayudarnos a entender esto que ahora su compañero señala, ¿no? Como Horkheimer, defensor del capitalismo. Vamos a ver en qué sentido y cómo lo está señalando exactamente la primera parte del texto que está publicado en la revista Contrahistorias, que quedó como texto para el día de hoy. Nos va a aclarar esto que su compañero dice, ¿no? O sea, ¿por qué pareciera que hay un conservadurismo en la teoría crítica, ¿no? Entonces, pues esto resulta completamente paradójico o completamente contradictorio, pero vamos a entenderlo, porque ese es el objetivo de la clase. Por eso mismo es una teoría bastante complicada. El mismo Horkheimer pues tenía miedo de que fuera malentendido muchas de las cosas que él había escrito, ¿no? Y por eso mismo se apartaron durante mucho tiempo pues del público, o sea, de estar públicamente haciendo cosas. Entonces vamos a ver por qué, y por qué ahora su compañero decía, vamos a ver el link, ahorita no lo puedo hacer, pero por lo que puso más abajo, ¿no? De la defensa del capitalismo y diciendo que la píldora anticonceptiva, etcétera. Vamos a ver por qué pudo haber dicho eso Horkheimer, y Bolívar Echeverría nos señala ya más o menos por qué podría haber dicho eso. Voy a checar el link que acaba de mandar su compañero, pero sí podría entender por qué defiende el capitalismo, ¿no? Vamos a ver en qué sentido. Y bueno, supongo que todos leyeron. También esta primera parte es una primera parte bastante ligera, ¿no? Es una parte en donde no hay muchos problemas y más bien aquí nos está preparando Bolívar Echeverría, ¿no? Lo que nos dice Bolívar Echeverría es que la teoría crítica y su obra es una obra difícil, ¿no? Así comienza su conferencia. Fue una conferencia que él dio y que después se transcribió para la revista Contrahistorias. Pero entonces lo que nos dice la obra de la Escuela de Frankfurt es una obra difícil de leer, ¿no? Y dice él, hay 3 razones por las cuales la obra de Adorno, de Horkheimer y del resto de los teóricos de la Escuela de Frankfurt es difícil, ¿no? Dice, en primer lugar, es difícil porque hay una dificultad metódica, programática por parte de los propios autores. ¿Qué significa eso? Pues que el propio Adorno se da cuenta de que lo que están tratando de explicar es algo difícil y por lo tanto no va a utilizar un lenguaje fácil ni pedagógico para cuestiones difíciles. Es algo que ya habíamos comentado la clase pasada, su compañera Paulina había preguntado por ahí algo, ¿no? Que nos llevaba a esto. Entonces Bolívar Echeverría dice, pues sí, Adorno lo ha señalado, lo ha dicho públicamente, están pensando analizar cosas difíciles, situaciones complicadas, y entonces ellos plantean metódicamente, programáticamente, que lo que van a estudiar y lo que por lo tanto van a escribir es difícil. Ese es el primer punto, ¿no?
Segundo punto que Bolívar Echeverría señala, ¿no? Estamos frente a una tradición que está alejada de la tradición que se ha desarrollado en México, ¿no? No estamos en una tradición clásica, que él señala es la tradición francesa, ¿no? Que obviamente, pues, por la historia del país puede entenderse por qué estamos más cerca de la relación francesa, esto que Bolívar llama la tradición clásica, que de una tradición romántica, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben, los franceses pues, han invadido el país prácticamente, y además, pues también durante todo el periodo de Porfirio Díaz, pues la cultura francesa se trajo al país, ¿no? Entonces, estamos más relacionados con la tradición francesa clásica, como dice Bolívar, y pues estamos más alejados y nos es más extraño acercarnos a la relación romántica, ¿no? Él aquí en un par de líneas nos dice que esta relación romántica pues tiene que ver más con la interioridad, ¿no? Con una relación entre sujeto y objeto distinta a la planteada por la filosofía cartesiana, ¿no? Por toda la filosofía de tradición francesa, ¿no? Descartes pues ya había hecho muy bien esa distinción, y entonces nos cuesta trabajo entender un planteamiento que tiene que ver más con una tradición romántica propia de los alemanes, ¿no? Entonces ahí está la segunda dificultad. Y por último, estamos frente a una tercera dificultad porque es ya difícil para nosotros y para nosotras mantener la idea de una posible revolución. Entonces dice Bolívar Echeverría, bueno, a ver, si no ponemos de entrada la idea de la revolución, pues nos va a costar más trabajo entender las ideas de este grupo de intelectuales. ¿Por qué? Porque ellos siempre pensaron que la revolución estaba muy cerca de su tiempo y que además era posible. Con todo y que ellos van a ser muy pesimistas y no van a participar en la política, sí tenían, al crear sus ideas y sus explicaciones, la idea de la revolución. Y Bolívar Echeverría nos dice, ¿qué entender por esta revolución? Él dice, bueno, es una revolución socialista, ¿no? La idea del socialismo, de una revolución socialista, la Escuela de Frankfurt la tiene presente en su desarrollo teórico. Si nosotros mutilamos y dejamos de ver la revolución porque consideramos que eso no nos interesa, no es posible, o cualquier otra cosa, pues se nos va a hacer más difícil entender a la teoría crítica. Entonces tenemos que mantener la idea de que ellos veían como posible una revolución, además una revolución socialista, que, dice Bolívar, venía a cumplir las promesas incumplidas por el liberalismo. Y aquí se entiende un poco lo que dice su compañero, ¿no? Ellos son, ya lo sabemos, ya lo expusieron pues, Natalia, ya lo expuso Alma, lo expuso Raimundo, Alexa, la clase pasada, ¿no? Ellos vienen de clases privilegiadas. Son hijos de empresarios con mucho dinero. Casi todos, excepto Fromm. Pero el resto son hijos de empresarios con muchísimo dinero. El mismo Lukács era hijo de un banquero, por ejemplo. Entonces, bueno, eso no hay que perderlo de vista. Ellos defienden el liberalismo y consideran que el liberalismo tiene un elemento importante, pero falló en otro, ¿no? El liberalismo nos prometió varias cosas que se pueden ver, dice Bolívar Echeverría, expresadas muy bien en la Revolución Francesa, ¿no? Las promesas incumplidas del liberalismo
son la idea de igualdad, de libertad y de fraternidad. Estas ideas que no, dice Bolívar Echeverría, que no pueden dejarse fuera para un análisis de la modernidad, son elementos que fueron incumplidos por el liberalismo. ¿Por qué son incumplidas? Pues bueno, pues porque no hay igualdad económica. Los revolucionarios franceses plantearon una igualdad, pero siempre haciendo referencia a una igualdad política. Y eso a medias, porque el feminismo vino después a aclararles, ¿no? Que su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues iban, o sea, que eran patriarcales, ¿no? Entonces, estamos frente a una igualdad política a medias, porque nada más era para los varones. Primera promesa incumplida. Segunda promesa incumplida de esta revolución burguesa, porque acuérdense que la Revolución Francesa es una revolución hecha por burgueses. Segunda promesa incumplida, la libertad. Hay libertad económica, que es lo que decía Adam Smith y François Quesnay, ¿no? El dejar hacer, dejar pasar, pero no hay libertad general, ¿no? No hay libertad, como veíamos la clase pasada, no hay libertad para decidir lo que queremos hacer con nuestra vida. Dice Marcuse en uno de sus textos, elegir entre 2 marcas o más de jabones no significa que seamos libres. Bueno, él pone el ejemplo de los jabones, pero ustedes pueden poner el ejemplo que quieran, ¿no? Pero ir al súper y ver si compro Ariel, Bel Rosita o hay como 5 más, ¿no? No significa que seamos libres. Tercera promesa incumplida del liberalismo, la fraternidad. Y bueno, me parece que eso es más claro, ¿no? Entonces, el socialismo viene a cumplir esta falta de promesas que estos burgueses no cumplieron. Y entonces, la Escuela de Frankfurt, dice Bolívar Echeverría, está viendo dialécticamente cómo, ¿no?, se conjuga el liberalismo y el socialismo como una continuación, ¿no? ¿Por qué? Porque el liberalismo también es importante, ¿eh? Y ahí es donde viene esto que decía su compañero de por qué la defensa del capitalismo. Bueno, hay que aclararlo, ¿no? Horkheimer va a estar defendiendo el liberalismo, y el liberalismo es capitalismo, porque para ellos en el liberalismo capitalista se da algo que nunca hay que negar, que sería la autonomía del espíritu individual. Esta idea que tenemos de individuo es propiamente moderna, y es en la modernidad capitalista donde se lleva a cabo. Bolívar Echeverría dice, esta autonomía del espíritu individual es el gran logro de la modernidad. ¿En qué sentido nos está diciendo esto? Pues que antes de la modernidad capitalista no había individualidad. ¿Qué quiere decir? Pues que todos actuábamos, todas actuaban, dirigidas de alguna manera por la iglesia o por una sociedad estamental, es decir, ya determinada por términos políticos. Ni siquiera podían elegir con quién se iban a casar. ¿Qué significa eso? Pues que no hay individualidad. Y Bolívar Echeverría lo dice muy claramente. Es gracias a que en este liberalismo capitalista, ¿no?, que genera sujetos autónomos, que se arriesgan, que se aventuran, pues de ahí viene la idea del empresario, que emprenden. Es algo que hay que reivindicar porque es algo positivo que se opone a todo lo que se había vivido en Europa y en el mundo antes de ello. Porque
Porque si no reivindicamos la idea de la autonomía del espíritu, ¿no?, individual, esta idea del individualismo, podríamos caer nuevamente, pues, a estas organizaciones sociales estamentales, ¿no?, en donde nadie decide, no hay decisión personal, sino las decisiones son políticas o religiosas, y se anula por completo entonces la idea de individuo. Y dice Jorge Jaime de Adorno, no se trata de eso, ¿eh? El fascismo es también un atentado contra la individualidad. Ahora, entonces, si la autonomía del espíritu individual se logró en el liberalismo económico, no significa tampoco que hay que quedarnos en el liberalismo económico, sino que entonces hay que avanzar, ¿no?, dialécticamente a un segundo momento. Ese segundo momento sería el socialismo. Ahora, hay que ver la entrevista, y si lo dijo, como dice su compañero, ya de viejito, hay que ver en qué año lo está diciendo, porque muchas de las reacciones que tuvieron Adorno y Horkheimer fue exactamente 68-69. Casi estoy seguro de que esta entrevista que acaba de mandar su compañero es del 69, que es cuando le hicieron varias entrevistas a Horkheimer. Y bueno, aquí ellos lo que estaban era por defender exactamente esta autonomía del espíritu individual frente a cualquier tipo o señal de personalidad autoritaria. Por eso mismo el propio Habermas ya estaba muy alarmado con estas acciones de los estudiantes de izquierda de no permitir que uno se quedara a leer en su cubículo y que lo atacaran por tomar esa decisión individual. Decían ellos, o sea, no podemos permitir que se atente contra esta autonomía del espíritu individual. Decían ellos, ni en el fascismo, ni en 1969. Ahora, lo que Bolívar Echeverría nos dice entonces es que el sujeto que genera en un primer momento este liberalismo, ¿no?, es muy importante porque es un sujeto que plantea entonces la autonomía del espíritu individual y que entonces hay que buscar, hay que ayudar a que se constituya, dice Bolívar, ¿no? Dice, la Escuela de Frankfurt lo que buscó exactamente es ayudar a que se acabara de constituir ese individuo, ese sujeto libre, ¿no?, que tendría que tener, ¿no?, desarrolladas sus facultades y que él mismo tendría como objetivo, después de ver las fallas del propio sistema liberal, la necesidad, ¿no?, después de ver estas fallas, podría haber la necesidad de crear una sociedad libre, igualitaria y fraterna. En otras palabras, nos están diciendo que hay una posibilidad de que este sujeto con autonomía del espíritu individual desarrolle una sociedad libre, igualitaria y fraterna. Están dando un giro, vamos a ver, y hay que identificar en qué momento, pero están dando un giro a la idea de que no solo el proletariado es el sujeto revolucionario, sino que se podría ampliar. No es solo el proletariado, sino también estos individuos, estos hombres y mujeres que mantienen una autonomía de espíritu y que reivindican su individualidad. Todo aquel que no esté en el individuo masa puede entonces buscar una sociedad libre, igualitaria y fraterna, cosa que no hizo el liberalismo en el momento en que tenía que hacerlo, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta, creo que se nos está acabando el tiempo y apenas estábamos entrando a varios temas bastante importantes.
Pero bueno, entonces hay que situar a estos pensadores, ¿no? Son judíos, son hijos de empresarios, tienen una cultura muy amplia, por eso mismo han estudiado varias disciplinas, y por eso tienen un punto de vista también bastante particular, ¿no? Como esta defensa de la libertad individual y de la configuración del individuo propia del liberalismo capitalista. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario. ¿Qué les pareció la lectura? Esta de Bolívar Echeverría. A ver, bueno, ahorita Guillermo ya nos había comentado un poco, pero ahora vamos, Lourdes Garnica Esteban, ¿nos puede decir qué le pareció la lectura? Y después Jorge Soshigua Rodríguez, si se pronuncia así su apellido. Entonces vamos con Lourdes. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo en realidad me quedé en la lectura que estamos volviendo a ver, ¿no? Entonces no he avanzado con notas la otra lectura, realmente. No sé si más bien pueda posponer mi participación al jueves. ¿Puedo empezar el comentario? Ok, muy bien. Sí, no hay ningún problema. Jorge. Ok, bueno, anda atrasado. Bueno, por favor lean, porque si no, nos van a llevar a aplicar controles de lectura y me parece que eso es pues, bastante... no tengo palabras, ¿no? Pero, pero no queremos pues, tratar de realizar ese tipo de cosas. Necesitamos que lean porque esta es una cuestión de lectura, o sea, es teoría, se tiene que leer. Vamos a poner ejemplos prácticos, analíticos, pero sí necesitamos que lean porque si no leen, pues, no funciona. Entonces, por favor, el próximo jueves, disculpe que ya no le di la palabra a Guillermo, pero ya tenemos muy poco tiempo y ya había participado. Pero les digo, el próximo jueves, entonces vamos a preguntar, no solamente a los que estén ahí en el salón, sino también vamos a hacer preguntas a los que no puedan asistir. Ya tenemos entonces en el cuestionario que se realizó quién iría el próximo jueves, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, los vemos allá, vamos a pasar lista. ¿Cuántos son los que podrían ir el jueves? Pues son casi 26 alumnos. Muy bien. Bueno, ¿cómo ven si el salón es grande, ¿no? El que nos dieron. Entonces, al parecer, bueno, pues no, pues, a lo mejor podríamos estar todos y todas, ¿no? Como ven, alguien ya asistió hoy a la facultad y tuvo un grupo mayor de 20. ¿Quién sabe, verdad? No sabemos. Pues, ¿cómo ven? ¿Que vayan los 24 o cuántos son? 24. Muy bien, no hay control del aforo. Coraima, ¿sí todos, que vayamos todos y todas o...? Sí, pues. Que Pero hay algunos que todavía no pueden, ¿no? Porque vi que Lourdes puso que ella, por cuestiones de mudanza, y creo que Guillermo tampoco, uno de los dos Guillermo tampoco podía. Sí, claro, los que ya habían dicho que no podían y ahorita que su compañera también nos dijo que no puede,
ellos no asistirían, pero ellos no están dentro de los 24, ¿no? No, Ok, entonces a eso me refería, que vayamos todos y todas de los 24. O sea, nada más los 24 que ya dijeron, o las 24 que ya dijeron, que vayamos. ¿Cómo ven? O sea, los demás pues ya dijeron que no pueden, o ya en el cuestionario señalaron que no, van a estar en virtual, pero entonces el resto que ya dijo que sí, que son 24, nos veríamos entonces el jueves. ¿Augusto? Bueno, en realidad solo levanté la mano como para Ah, cuando se cuenta que somos dos. ok, bueno, entonces nos vemos el jueves. Sí, vamos a intentar grabar, vamos a ver qué tal está creo que no está muy bueno, ¿no? El internet de la facultad, pero de todos modos vamos a hacerlo y vamos también a grabar. Y bueno, espero, ya tenemos el listado de quién va a estar en línea y vamos a buscar también la forma de interactuar un poco con los que estén en línea. Y bueno, los 24 que ya pusieron que sí pueden, nos vemos entonces el jueves ahí. Vamos a revisar lo que sigue de la lectura de Bolívar Echeverría. Tienen que leer, por favor, o sea, esta materia es de leer. Y bueno, pues ahí nos vemos. No sé si alguien, el salón, ¿cuál es? ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? A212, pero igual se lo ponemos en un rato de comunicar. Muy bien, sí lo ponemos y es el A212 al parecer. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Recuerden que pues bueno, todos tienen que ir con cubreboca, y ya saben todo lo demás, ¿no? Que tengan buena tarde y pues vean la película si pueden también. Bueno, hay muchas cosas que hacer. Hasta pronto. Vaya, adiós a todos. Vale, Gracias, profe. Nos vemos. Yes.